Te han mentido todo este tiempo. Enojarse no es malo. Lo malo está en convertirse en presa del enojo y dejar que éste conduzca nuestros actos. Más aún si esto sucede en el ambiente laboral. Así que ahora te hablaré sobre cómo ser un maestro en el manejo de la ira. La ira, el enojo, son emociones que prácticamente cualquiera de nosotros ha experimentado alguna vez en la vida. Es probable incluso que la experimentemos con mucha más frecuencia de la que quisiéramos. También, estarás de acuerdo, es una de las emociones que, sobre todo en el entorno laboral, debe ser mantenida a raya, pues puede fracturar las relaciones de trabajo, afectar el logro de resultados, llevarnos a tomar decisiones absurdas u ocasionarnos grandes pérdidas. El manejo de la ira es, por lo tanto, una de las competencias blandas en que debemos enfocarnos de manera inmediata. En esta cápsula vamos a hablar de qué es la ira y qué significa manejarla, cuáles son sus causas, síntomas y ciclo del enojo, cómo controlarlo y las razones para deshacerse de la ira. El objetivo es que identifiques el enojo desde los primeros síntomas y tomes las acciones necesarias para evitar que estalle en ti, que seas altamente competente en el manejo de la ira. La ira o enojo es una emoción, es decir, una respuesta automática que nuestra mente tiene grabada y que sirve como reacción ante determinados estímulos de nuestro entorno que pudieran ser potencialmente peligrosos. Y aunque dicho así suena como algo bastante positivo para nuestra supervivencia, la realidad es que en el mundo moderno pocas veces nos ayuda a salir exitosos de las situaciones que cotidianamente se nos presentan. Por eso, es importante que tengamos la capacidad de identificarla y manejarla. Y en este momento quiero hacer un alto, pues es crucial señalar un aspecto fundamental. Una cosa es manejar la ira y otra muy distinta es reprimirla. Y aunque en ambos casos nuestras respuestas pudieran ser similares, reprimir la ira significa ceder a todos sus síntomas, pero no responder mediante acciones agresivas, lo cual a la larga puede ocasionar que nuestra emoción se desborde en manera desmedida con un estímulo que no lo justifique. Pongamos un ejemplo para explicarlo. Esto es el mal día de Bernardo. Bernardo es una de esas personas disciplinadas, para quienes el orden y la puntualidad son virtudes fundamentales. Sin embargo, un apagón mientras dormía hizo que su móvil se quedara sin batería esa mañana y la alarma no sonara. ¡Uf! Despertarse tarde y arriesgarse a llegar con retraso a la oficina es algo que no se permitiría. Después de asearse y vestirse apresuradamente y salir sin desayunar, se topó con un enorme atasco en el tránsito, lo cual no ayudó a que su ánimo mejorase. Pero Bernardo es conocido por ser alguien tranquilo, así que mantuvo la calma. Llegando a la oficina, su jefe, preocupado de si había tenido algún problema, le preguntó sobre la causa del retraso. En su mente, el pensamiento fue: «Pero si siempre soy puntual, caramba». Sin embargo, su reacción fue serena, pese a ese aumento en la frecuencia cardíaca que empezaba a notar. Las cosas no mejoraron mucho durante el día. Problemas con su computadora, con la fotocopiadora, clientes exigiendo soluciones inmediatas, jefes encargándole nuevas tareas. Aunque su actitud seguía siendo serena, comenzaba a notar un dolor en la mandíbula. Vaya, parecía que estaba algo tenso. Llegada la hora de la comida, cuando por fin rompería el ayuno en que se encontraba, fue interrumpido por un mensaje solicitando su presencia inmediata en una reunión. Vaya, con el hambre que tengo y no podré comer. Su respiración se agitaba, pero aún así mantuvo su sonrisa, para entonces un tanto forzada. ¡Qué día tan rebosado de trabajo, sin desayunar, sin comer, con el equipo técnico funcionando mal y rodeado de jefes y clientes exigentes! Pero en el trabajo uno nunca debe enojarse.
Suena el teléfono, llamada del jefe quien, muy amablemente, le solicita: ¿puedes quedar 10 minutos después de la salida para revisar algo? El estallido de furia que siguió fue sorpresivo hasta para él. «Es suficiente. Estoy harto de ser tratado como basura en esta oficina. Renuncio». Preso de una furia desbordada, dejó el edificio y nunca recibió la noticia del aumento que estaba a punto de recibir por su buen desempeño. Un estallido de furia que llevó a la toma de una decisión tan rotunda por una causa tan pequeña como 10 minutos extra de tiempo parece fuera de toda lógica. Sin embargo, no lo es así en la mente de quien sufre dicho ataque. Pequeños enojos acumulados generan un enojo mayor, el cual salió con la fuerza de una olla de presión cuya válvula no funciona. El detalle: Bernardo no manejó su ira, solo la contuvo hasta que no pudo más. Reprimir la ira significa dejar que todos los síntomas internos se manifiesten, pero no se expresen en alguna conducta externa. Manejar la ira, por otro lado, significa reconocer esos síntomas y mitigarlos antes de que ocasionen una respuesta fuera de control. La salida victoriosa es dominar la ira, no encerrarla. Las causas del enojo pueden ser tan variadas como diferentes somos entre las personas, pero existen situaciones que suelen disparar este sentimiento en la mayoría de nosotros. Es posible que te sientas enojado cuando te amenazan o atacan. Cualquier tipo de amenaza, ya sea emocional, física o financiera, puede llevarnos a enojarse con una persona o circunstancia en particular. Otra causa común es la frustración o impotencia, esa sensación de no tener ningún poder o ningún control sobre determinada situación. Y cuando sentimos eso, es fácil perder la calma y enfadarnos mucho. Otra causa es el sentimiento de estar siendo tratado de forma injusta, cuando tienes la sensación de no estar recibiendo lo que mereces o de afrontar una consecuencia o sanción que no te corresponde. Ante este sentimiento, la ira es una reacción más que común. La forma efectiva de evitar un arranque de furia es cortar de raíz los primeros síntomas. Por eso, es importante que los conozcas y los identifiques. Los síntomas de la ira se manifiestan dentro de un ciclo que puedes romper si entrenas para ello, y el paso número 1 es conocerlos. El ciclo de la ira comienza con una primera fase llamada escalada, en donde se acumulan los síntomas característicos: mandíbula y puños apretados, aumento de la frecuencia cardíaca, rubor facial, es decir, el enrojecimiento de la cara acompañado de esa sensación de calor en el rostro, y temblor en partes de nuestro cuerpo que quizá se vayan extendiendo. Es común que las personas no sepan identificar los primeros síntomas de su enojo y por lo tanto no sean conscientes de estar en la fase de escalada. Como consecuencia, no toman las acciones necesarias para evitar llegar a la siguiente fase del ciclo, la explosión. Tal cual lo indica el nombre, esta fase se caracteriza por una reacción hostil que es más que evidente y que puede ir desde alzar la voz, hacer ademanes de ataque o llegar a la agresión verbal o física. Es una fase de descarga repentina de tensión y estrés, y durante la misma es probable que lleguemos a causar daño a nosotros mismos o a los demás. Dicen que después de la tormenta viene la calma, y eso es lo que sucede exactamente en el ciclo de la ira. Después de la manifestación explosiva de la misma, viene una fase cuando la ira ha salido de nuestro cuerpo y ya hemos causado un daño. Y ahora lo que sucede es que surge un sentimiento de vergüenza. Nos decimos cosas como ¿por qué hice esto? O ¿cómo pude dejarme dominar por el enojo? La culpa es la sensación característica de esta fase. Pero la culpa genera tensión, la tensión genera frustración y la frustración es una de las causas de la ira. ¿Te das cuenta? Así es como el enojo se convierte en un ciclo que nos puede atrapar por días, meses, años o toda una vida.
Ahora ya conocemos el círculo vicioso que nos puede mantener continuamente molestos. Pero lo interesante es cómo podemos romperlo. Las principales estrategias son sencillas y el secreto está en esforzarse en ser constantes, pues solo así lograremos convertirlas en la respuesta automática que reemplace al enojo. Conócete y aprende cuáles son las sensaciones emocionales y corporales que experimentas ante un próximo arranque de ira. Piensa antes de hablar. Lo sé, cuando nos enojamos es probable que nos vayamos de la lengua y simplemente decimos las cosas con prisa. Cosas de las que más tarde podemos arrepentirnos. Detén el primer impulso de responder. Respira y piensa si el que habla eres tú o es tu enojo. Trata de hacer algo de ejercicio, por ejemplo, porque hay una directa relación entre hacer algún tipo de actividad física o mental con la capacidad de reducir los síntomas de la ira. Y olvida, las personas que canalizan su enfado y rompen con las fases de la ira no guardan rencor. Perdona y perdónate. Olvida y sigue adelante en la vida. No tiene sentido aferrarse a estos rencores. Es importante dar un paso adelante. Así es como se rompe el ciclo y se aprenden nuevas respuestas. El enojo no es malo en sí, pero lo que solemos hacer con él es destructivo para nosotros y para quienes nos rodean. Ahí la importancia de lograr dominar la ira y no solo retenerla hasta que se desborde. ¿Implica un esfuerzo? Seguramente que sí, pero vale mucho la pena, pues la ira daña tu salud física, la cual es tan importante como tu salud mental, y por lo tanto tener ira puede realmente causarte daño. Destruye relaciones, ya sea relaciones en el hogar o relaciones en tu carrera profesional. Si eres alguien que se enoja, puedes dañarla de forma irreparable. Hace perder tu enfoque, pues con enojo no eres capaz de pensar con claridad y no eres capaz de tomar decisiones. No puedes resolver problemas y por lo tanto la ira puede hacer que no te concentres. El enojo puede destruir tu carrera. Por lo tanto, evita todo esto. Maneja tu ira de forma eficaz y mejora tu entorno personal, familiar y, por supuesto, laboral. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce todo lo que necesitas saber para poner en práctica desde hoy mismo nuestras recomendaciones para dominar la ira y también para desarrollar toda la serie de competencias blandas que te abrirán las puertas para el éxito en el mundo laboral. Existe una frase fantástica que habla sobre la ira y dice así: aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona sea quien muera. Tu ira te daña a ti más que nadie. Lo que podemos obtener de ella es ficticio y efímero, pero siempre va a terminar por destruirte. El enojo es una reacción natural y no es que sea malo enojarse. Lo que es dañino es enojarse sin control. Ser esclavo de los propios impulsos. El exceso de ira y la ira incontrolable es algo totalmente destructivo. Por lo tanto, controla tu ira, aprende a meditar, mantén tus pensamientos claros mediante un buen reconocimiento de los primeros síntomas de la furia y dale una pronta y eficaz solución. Espero que este video te haya aportado claridad. Obtén el mayor provecho de él poniendo en práctica sus recomendaciones a partir de este momento y descubre el beneficio de ser dueño de tus reacciones. Rompe con la esclavitud de la ira.